Bienvenidos, muy bienvenidos. Esperamos contar bueno, pasar un buen rato esta tarde otra vez con una conferencia muy interesante a cargo de Dafne Cataluña Sesén. Ella es licenciada en Psicología Clínica y está aquí por un matiz muy importante, porque se ha especializado en Psicología Positiva. De hecho, en abril va a inaugurar el Instituto Europeo de Psicología Positiva, al cual estáis todos cordialmente invitados a conocer. Nos interesa especialmente la psicología positiva porque es un ámbito de actuación de la práctica psicológica donde el coaching tiene pues un desarrollo, donde tiene realmente su nicho, su lugar. Los que somos psicólogos y además nos hemos desarrollado toda nuestra carrera en el desarrollo de personas, sabemos que la psicología no solo está en el ámbito clínico, no solo está en el ámbito del pasado, no solo está en el ámbito del porqué, está en el ámbito del futuro. Y bienvenidas a esta conferencia porque se ubica precisamente en ese ámbito de desarrollo de las personas, del ámbito de la psicología positiva, en el ámbito de la salud mental de aquellas personas que se desarrollan. Así que estamos encantados de poder contar con esta ponencia de Dafne porque nos va a situar al coaching dentro del marco de la psicología positiva y nos va a permitir comprender cómo el coaching es algo que se desarrolla dentro de ese paradigma. La mayoría habéis venido a otras conferencias de nuestro grupo de trabajo de psicología y coaching. Para los que es vuestra primera conferencia, está organizada por el grupo de trabajo de psicología y coaching del Colegio de Psicólogos de Madrid. Somos uno de los grupos que hay aquí de trabajo y estamos, pues ahí ahondando, ahí trabajando, ahí estudiando, pues eso, qué significado o qué vínculos hay entre la psicología y el coaching. Estamos disfrutando de ese aprendizaje continuo y de esa mejora continua en establecer esos vínculos y en presentarlos también ante la sociedad y mostrar que el coaching y la psicología no son cosas externas, no son cosas independientes, son cosas que tienen unos vínculos muy importantes que están realmente crecen uno con otro en la medida en que se vinculan y en la medida en que se apoyan. En ningún momento nosotros optamos por una opción de psicología o una opción de coaching. Sabemos, los que somos psicólogos, coaches, que desde la psicología y con el coaching hemos aprendido a hacer cosas mejores, más profundas, más capaces. De hecho, nuestro lema como grupo es sin límites, somos más. Os dejo con Dafne Cataluña Sesén. Gracias a todos. Explicaros que una de las razones por las que estoy aquí es porque el año pasado, en el curso de introducción que damos aquí en el Colegio Oficial de Psicólogos María Pérez y yo, tuvimos el honor de poder contar con la presencia de Luis y bueno, al terminar nos comentó que sería muy interesante el poder mostraros cuál es la vinculación que existe entre lo que es la psicología positiva y el mundo del coaching, ¿no? Es algo a explicar en 1 hora y media, es un objetivo bastante interesante y explicaros también que no solamente nos planteamos eso hoy, sino que tengáis una visión un poquito más amplia de lo que también es la psicología positiva y de la eficacia que puede aportar tanto al mundo de la clínica como al mundo del coaching el introducir ejercicios específicos que fomenten fortalezas, ¿vale? Mi interés por esta disciplina surgió pues después de terminar la carrera, cuando me estuve formando como experto en psicoterapia. Ahí me comentaron que habría por ahí alguien que se llama Seligman que decía que se podían trabajar las habilidades, ¿no? Yo provenía de la forense, más psicopatología imposible, y me interesó mucho el tema. Intenté buscar aquí en España alguna formación, alguna persona que pudiera comentarme un poco a qué se dedicaba esta disciplina, y la verdad es que no había en ese momento nadie. Tuve que salir fuera para enterarme un poquito de qué iba y de forma autodidacta poder leer para poder probar luego en mi práctica profesional si eso de verdad funcionaba o no funcionaba. Lo que me encontré fue que al utilizarlo, digo como psicóloga clínica, obtuve unos beneficios que me parecían tremendamente sorprendentes, sobre todo por el corto espacio de tiempo que se necesitaba para obtener buenos resultados, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención. Y con la lectura, con el trabajo de intentar empaparnos de lo que es la gran amplitud de la psicología positiva, creamos un programa de intervención basado en fortalezas. Cuando comprobamos que el hacer esta línea de trabajo tenía unos resultados tan buenos, dijimos, esto hay que compartirlo. Y fue como entonces decidimos crear
el curso de experto en psicología positiva y dentro de él un programa concreto en 10 sesiones que incrementaba, ¿vale?, la felicidad general o la satisfacción general con la vida. Lo que vamos a hacer hoy en parte es que veáis cómo ese programa también, tras analizar los datos de las medidas FreePOS, aún ha obtenido pues, un incremento de la felicidad general bastante alto, para además ser prácticas de alumnos. Ahora os voy explicando. Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es la conexión entre la psicología positiva y el coaching. Hay una definición que a mí me pareció que ilustraba mucho esta conexión, que es la de Worth y Menendez, que dice que el coaching son técnicas y procesos que te ayudan a realizar mejor aquello que ya sabes hacer, ¿no?, potenciando todas las habilidades y capacidades y al mismo tiempo permite el aprendizaje de conceptos necesarios para conseguir aquello que te quieras plantear. Aquí hace incidencia en dos aspectos importantes. Uno, en que está potenciando cosas que la persona ya tiene, que ya dispone de ellas. Y dos, que también permite el aprendizaje, ¿vale?, no solamente potenciar lo que ya tenemos. Algunos de los objetivos del coaching que nos podemos plantear, ¿no?, y que se plantean en muchos programas es el, por supuesto, identificar un objetivo que queremos llegar a alcanzar, clarificarlo, tener la convicción de que podemos llegar a conseguirlo, el fomentar el esfuerzo necesario, ¿no?, de saber pagar el precio para llegar a ello. Habilidades que se suelen fomentar son, por supuesto, el liderazgo efectivo, el team building, ¿no?, que tanto se llama ahora. Son fortalezas, en el fondo. Veréis que estas palabras se utilizan en psicología positiva para determinar fortalezas. ¿Qué conexión tiene con la psicología positiva? Esta es una de las definiciones más antiguas, si me permitís la expresión, que se ha creado de psicología positiva. La dieron Seligman y Mihaly, que son, por decir así, los padres de esta disciplina. Ellos la definían como un estudio científico de las experiencias positivas, de los rasgos individuales positivos y también de las instituciones que facilitan el desarrollo de estos rasgos y estas experiencias. Al final, el objetivo de la positiva se centra en mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea a través de la prevención o ya sea a través de la reducción del malestar o la sintomatología que presenta la persona. Veis en la diapo que aquí hay dos aspectos que están subrayados. El primero es que se trata de un estudio científico. ¿Por qué hemos subrayado esto? Pues porque me he encontrado en libros, en revistas, en diferentes medios de divulgación una pequeña confusión, y es que se habla en ocasiones de la psicología positiva como un movimiento de think positive, es decir, como si todo se solucionara solamente con ser optimista. La psicología positiva es muchísimo más que eso, ¿no? Es mucho más complicado. Solo siendo optimistas no conseguimos solucionar todos los problemas que tenemos en nuestra vida, ojalá y fuera tan fácil, ¿no? Al final la psicología positiva lo que ha hecho es crear programas determinados y hacer unas medidas con técnicas de psicodiagnóstico para poder valorar si eso era eficaz o no era eficaz. No solamente es palabrería, no solamente es la lógica que todos conocemos, sino que hay un estudio científico detrás. La otra parte es la de mejorar la calidad de vida. Aquí es la diferencia más significativa con la psicología tradicional, si me permitís la expresión. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que si hablamos de hace 10 años, las personas que iban al psicólogo eran las personas que se encontraban bastante mal? Para ir al psicólogo hace 10 años tenías que estar muy mal, muy mal, muy mal. Poco a poco eso ha ido evolucionando y se ha ido transformando ese concepto y cada vez las personas vienen estando un poquito menos mal. Aunque sí que nos seguimos encontrando con que tiene que haber una cierta desadaptación en la persona para que tome la decisión de venir a consulta. Cada vez, como digo, esto se está cambiando más y la psicología positiva quiere contribuir a ello diciendo que el profesional, el psicólogo, no es un profesional de la enfermedad mental, que era un poco en lo que nos habíamos convertido. Es un profesional de la salud mental y sabemos cómo generar este tipo de estados en la persona. ¿Por qué quedarnos solo con que esa persona vuelva a su estado inicial sin fomentar su crecimiento? Si es que es nuestra especialidad, ¿no? Los psicólogos positivos nos planteamos, además de eliminar el malestar, otros objetivos como puede ser incrementar los episodios de amor que experimenta una persona a lo largo de su vida. Hecho que sabemos que tiene efectos tremendamente saludables y positivos en ella. Otro de los objetivos que nos planteamos, por ejemplo, es crear redes sociales constructivas. No tanto el número de redes sociales, no tanto el número de personas que te rodean, sino
la calidad, el vínculo que hay entre ellas. Un objetivo muy frecuente también es la creatividad, no solamente en el mundo laboral, sino también en el personal. Cuando nos anclamos en algo porque no nos sale, normalmente lo que hacemos es repetir y repetir y repetir la misma solución ensayada una y otra vez. Y muchas veces solamente es a través de otros ejercicios y otras técnicas abrir nuestra mente a tratar de forma distinta y original la misma información que hemos tenido delante todo el rato. O sea que son aspectos que son tratables para personas que pueden utilizarlo en su vida diaria. No hace falta destinarse al mundo de la empresa, al mundo laboral para trabajar la creatividad. Se puede trabajar también con personas que, por ejemplo, tienen depresión. Todo este tema de las habilidades, de transmitir de unas personas a otras lo que nos hace sentirnos bien, por supuesto, estaremos de acuerdo en que no ha sido algo que el coaching haya iniciado, ni la psicología positiva en el 98 con Seligman. Es algo que llevamos pensando y transmitiendo desde que el hombre es hombre. Ya en el Paleolítico, hace 12.000 años, que ya está bien, transmitíamos lo que era la base de la supervivencia y el bienestar de esa especie, que era la caza, por ejemplo. Pero lo que estábamos transmitiendo eran habilidades de ese momento. Igual que aquí, tenemos otras personalidades que nos han transmitido lo que es su idea de la felicidad, porque al final el objetivo de la psicología positiva es de mejorar la calidad de vida. Estamos hablando del concepto de felicidad. Tenemos, por ejemplo, a Buda, que entiende la felicidad como una mente pura, ¿no? No sé si aquí alguien está introducido en el mundo del yoga y bueno, toda la corriente que tiene que ver con esta filosofía, pero sí que en sus inicios decía que la persona que era feliz realmente porque no experimentaba ningún deseo, porque siempre que necesitamos algo, nuestra homeostasis como que se quiebra, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando con las opiniones y perspectivas de diferentes autores y nos ha ido dando diferentes puntos de importancia en el concepto de felicidad. Por ejemplo, aquí tenemos a Platón. Él nos hablaba más de la importancia de la adaptación del individuo a la sociedad en la que vivía. Hecho que está demostrado que es tremendamente importante para que la persona experimente el bienestar. Aristóteles nos dio el concepto y la idea de que la felicidad es la virtud más alta, el bien más elevado al que puede llegar el hombre. Es como el objetivo que todos deseamos conseguir. Si pensamos en cualquier cosa que nos planteemos y nos preguntamos unas cuantas veces el por qué queremos llegar a conseguir eso, muy probablemente todos digamos, porque me hace sentirme bien, porque me siento feliz haciendo eso. Así que si nuestro objetivo es ese, es bueno saber lo que es para nosotros la felicidad, no para perseguirla de forma directa, porque muchos, es verdad, dicen que es una intención paradójica, pero sí para tener claro el camino por el que tenemos que ir. Otro de los autores importantes es Maslow. Hay muchos, aquí voy a referir a algunos que son muy significativos. Hay muchísimos más que por tiempo nos podré comentar, pero sí que Maslow me parece muy interesante porque, fijaros, en su pirámide que todos conocemos, él nos dice que antes tiene que haber ciertas necesidades básicas cubiertas para que nos podamos plantear ese crecimiento personal, ¿no? Lo que es la cúspide, la autorrealización, que para él es la felicidad. Si nosotros no tenemos la seguridad de tener comida en el plato, si no tenemos la seguridad de tener un entorno tranquilo, de tener un techo, muy probablemente no nos plantearemos qué nos está haciendo felices. Tendremos que intentar solucionar esa situación, ¿no? Este modelo me parece idóneo para explicar también la diferencia que luego veremos entre lo que nosotros consideramos un abordaje en psicología y un abordaje también más en el plano del coaching. Porque no es lo mismo que una persona esté experimentando un malestar muy intenso o una persona que simplemente quiera mejorar del estado en el que está. Cuando tenemos unos ataques de pánico que no podemos salir de nuestra casa, esa inseguridad no nos permite pensar en el crecimiento. Es lo que nosotros nos hemos ido encontrando en nuestra práctica clínica. Entonces, antes habrá que trabajar ese síntoma para luego poder plantearnos utilizar técnicas de positiva. Yendo ya a autores un poquito más recientes, tenemos aquí al señor Mihaly, cuyo apellido nunca me atrevo a pronunciar. Él es uno de los autores de la definición que antes os he mostrado de psicología positiva y su mayor aportación ha sido la del concepto de flow, que imagino que muchos de vosotros aquí conoceréis. De hecho, su libro se denomina Flow, Fluir, y ha sido
ha arrasado, ¿no?, en el mercado. Él concibe el flow como momentos concretos en los que experimentamos una felicidad muy intensa. Y para él el flow es un estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en la actividad que está realizando. Él dice que, por supuesto, tiene que ser para su propio placer y disfrute, no para el de otros, y que en ese momento el tiempo se nos pasa sin que seamos conscientes de qué está pasando. ¿Recordad algún momento en el que estuvierais haciendo algo que os encanta? Suele ser algo que requiere de una planificación previa. No es un placer sensorial a secas, no es ir a darme un masaje, sino que normalmente es ir a organizar un fin de semana de escalada, es el preparar una serie de proyectos, me cuesta muchas veces encontrar el momento de ponerme a ello, pero cuando lo hago y luego lo evalúo, la sensación que he tenido ha sido tremendamente placentera. ¿Alguien ha tenido sensaciones así en algún momento de que se le ha pasado el tiempo y no ha sido consciente? Que levante la mano. Pues todos hemos experimentado entonces lo que es el flow, ¿vale? Otro de los autores importantes, y que muy probablemente también conoceréis, es Seligman. Seligman, por decir así, es la persona que más representatividad ha cogido dentro de la psicología positiva. Pero el concepto en sí no solamente lo introdujo él, sino también Mihaly. Seligman entiende la felicidad como la utilización de nuestras fortalezas, esas habilidades o capacidades de las que hablamos, en nuestra vida cotidiana, en todas las áreas de nuestra vida. Él, gracias al puesto que adquirió como presidente de la de la APA, él consiguió acceder a muchísimas personas para poder determinar cuáles eran las habilidades, las capacidades que en cualquier cultura se suelen valorar, y llegó a la conclusión de que estas eran esas fortalezas. Primero, conceptualizaron 6 virtudes. Y cuando se pusieron a hacer programas de intervención y a investigar y a medir la eficacia en la intervención, por ejemplo, de adquisición y uso del conocimiento, se dieron cuenta de que eran conceptos que eran difíciles de manejar porque son muy abstractos. Entonces decidieron que era mejor el hacer subcategorías. Esto es como un DSM, pero en positivo, ¿vale? El objetivo al final era que pudiéramos hacer intervenciones medibles. Es decir, que sepamos con certeza que lo que estamos haciendo es ciencia. Focalizando en habilidades, no en síntomas. Algunas de las fortalezas que veis aquí, muy probablemente, si algunos sois coach, las habéis trabajado en innumerables ocasiones. El liderazgo, el trabajo en equipo, la perspectiva, la sabiduría, la ilusión, la perseverancia, son objetivos comunes dentro del mundo del coaching. En los programas de positiva, las más frecuentes y más usadas son, por ejemplo, la gratitud, hecho que se ha demostrado que marca un antes y un después en el estado de ánimo de la persona cuando lo tiene presente. También, por ejemplo, lo que aquí veis como esperanza, que también se llama optimismo, es otra de las fortalezas más usadas dentro de la intervención en positiva. Y una investigación que hizo Diana ilustró que la de la ilusión es de las que más influencia positiva tiene en la sensación de felicidad y bienestar de la persona. Más incluso que el optimismo, aunque sea la más famosa, por decirlo así. Uno de los conceptos que quería compartir con vosotros dentro de la psicología positiva es el de la felicidad sintetizada. ¿Alguien ha oído hablar de este término alguna vez? ¿No? Bueno, pues es un término que introdujo Dan Gilbert, que es un psicólogo, es un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, y realizó una serie de investigaciones para ver un poco cómo se relacionaba el bienestar con la toma de decisiones. Es un hombre que habla, a mí me encanta verle. Entonces, en vez de explicar yo su investigación, la va a explicar él, y luego vamos a ver un poco cuáles son las conclusiones que traemos de todos esos datos, ¿vale? Data. Let me first show you an experimental paradigm that is used to demonstrate the synthesis of happiness among regular old folks. And this isn't mine, there's a 50-year-old paradigm called the free choice paradigm. It's very simple. You bring in, say, 6 objects, and you ask a subject to rank them from the most to the least liked. In this case, because the experiment I'm going to tell you about uses them, these are Monet prints. So everybody can rank these Monet prints from the one they like the most to the one they like the least. Now we give you a choice. We happen to have some extra prints in the closet, and we're going to give you one as your prize to take home. We happen to have number 3 and number 4, we tell the subject. There's a bit of a difficult choice, because neither one is preferred strongly to the other, but naturally, people tend to pick number 3 because they liked it a little better than number 4. Sometime later, it could be 15 minutes, it could be 15 days,
The same stimuli are put before the subject, and the subject is asked to re-rank the stimuli. Tell us how much you like them now. What happens? Watch as happiness is synthesized. This is the result that has been replicated over and over again. You're watching happiness be synthesized. Would you like to see it again? Happiness! The one I got is really better than I thought. That other one I didn't get sucks. That's the synthesis of happiness. Now, what's the right response to that? Yeah, right. Now, here's the experiment we did, and I hope this is going to convince you that yeah, right was not the right response. We did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia. These are hospitalized patients. Most of them have Korsakoff syndrome, polyneurotic psychosis, that they drank way too much and they can't make new memories. Okay, they remember their childhood, but if you walk in and introduce yourself and then leave the room, when you come back, they don't know who you are. We took our Monet prints to the hospital, and we asked these patients to rank them from the one they liked the most to the one they liked the least. We then gave them the choice between number 3 and number 4. Like everybody else, they said, gee, thanks, doc, that's great. I could use a new print. I'll take number 3. We explained we would have number 3 mailed to them. We gathered up our materials, and we went out of the room and counted to a half hour. Back into the room. We say, hi, we're back. The patients, bless them, say, oh, doc, I'm sorry, I got a memory problem, that's why I'm here. If I've met you before, I don't remember. Really, Jim, you don't remember? I was just here with the Monet prints. Sorry, doc, I just don't have a clue. No problem, Jim. All I want you to do is rank these for me from the one you like the most to the one you like the least. What do? Well, let's first check and make sure they're really amnesic. We asked these amnesic patients to tell us which one they own. Which one they chose last time. Which one is theirs. And what we find is amnesic patients just guess. These are normal controls. If I did this with you, all of you would know which print you chose. But if I do this with amnesic patients, they don't have a clue. They can't pick their print out of a lineup. Here's what normal controls do. They synthesize happiness, right? This is the change in liking score, the change from the first time they ranked to the second time they ranked. Normal controls show, that was the magic I showed you. Now I'm showing it to you in graphical form. The one I own is better than I thought. The one I didn't own, the one I left behind, is not as good as I thought. Amnesics do exactly the same thing. Think about this result. These people like better the one they own, but they don't know they own it. Yeah, right is not the right response. What these people did when they synthesized happiness is they really, truly changed their affective, hedonic, aesthetic reactions to that poster. They're not just saying it because they own it, because they don't know they own it. Now, when psychologists show you bars, you know that they are showing you averages of lots of people. And yet, all of us have this psychological immune system, this capacity to synthesize happiness, but some of us do this trick better than others. And some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do. It turns out that freedom, the ability to make up your mind and change your mind, is the friend of natural happiness, because it allows you to choose among all those delicious futures and find the one that you would most enjoy. But freedom to choose, to change and make up your mind, is the enemy of synthetic happiness. And I'm going to show you why. Dilbert already knows, of course. You're reading the cartoon as I'm talking. Dogbert's tech support, how may I abuse you? My printer prints a blank page after every document. Why would you complain about getting free paper? Free? Aren't you just giving my own paper? Egad, man, look at the quality of the free paper compared to your lousy regular paper. Only a fool or a liar would say that they look the same. Now that you mention it, it does seem a little silkier. What are you doing? I'm helping people accept the things they cannot change. Indeed. The psychological immune system works best when we are totally stuck, when we are trapped. This is the difference between dating and marriage, right? I mean, you go out on a date with a guy and he picks his nose. You don't go out on another date. You're married to a guy and he picks his nose. Yeah, he has a heart of gold. Don't touch the fruitcake, right? You find a way to be happy with what's happened. Now, what I want to show you is that people don't know this about themselves, and not knowing this can work to our
supreme disadvantage. Here's an experiment we did at Harvard. We created a photography course, a black and white photography course, and we allowed students to come in and learn how to use a darkroom. So we gave them cameras, they went around campus, they took 12 pictures of their favorite professors in their dorm room and their dog and all the other things they wanted to have Harvard memories of. They bring us the camera, we make up a contact sheet, they figure out which are the 2 best pictures, and we now spend 6 hours teaching them about darkrooms, and they blow 2 of them up and they have 2 gorgeous 8x10 glossies of meaningful things to them, and we say, which one would you like to give up? They say, I have to give one up. Oh yes, we need one as evidence of the class project. So you have to give me one, you have to make a choice, you get to keep one, and I get to keep one. Now, there are 2 conditions in this experiment. In one case, the students are told, but if you want to change your mind, I'll always have the other one here, and in the next 4 days before I actually mail it to headquarters, I'll be glad to, headquarters, I'll be glad to swap it out with you. In fact, I'll come to your dorm room and just give me an email. Better yet, I'll check with you. You ever want to change your mind, it's totally returnable. The other half of the students are told exactly the opposite. Make your choice, and by the way, the mail is going out, gosh, in 2 minutes to England. Your picture will be winging its way over the Atlantic. You will never see it again. Now, half of the students in each of these conditions are asked to make predictions about how much they're going to come to like the picture that they keep and the picture they leave behind. Other students are just sent back to their little dorm rooms, and they are measured over the next 3 to 6 days on their liking and satisfaction with the pictures. And look at what we find. First of all, here's what students think is going to happen. They think they're going to maybe come to like the picture they chose a little more than the one they left behind, but these are not statistically significant differences. It's a very small increase, and it doesn't much matter whether they were in the reversible or irreversible condition. Wrong-o. Bad simulators. Because here's what's really happening, both right before the swap and 5 days later. People who are stuck with that picture, who have no choice, who can never change their mind, like it a lot. And people who are deliberating, should I return it? Have I gotten the right one? Maybe this isn't the good one. Maybe I left the good one, have killed themselves. They don't like their picture. And in fact, even after the opportunity to swap has expired, they still don't like their picture. Why? Because the irreversible condition is not conducive to the synthesis of happiness. So here's the final piece of this experiment. We bring in a whole new group of naive Harvard students, and we say, we're doing a photography course, and we can do it one of 2 ways. We could do it so that when you take the 2 pictures, you'd have 4 days to change your mind, or we're doing another course where you take the 2 pictures and you make up your mind right away and you can never change it. Which course would you like to be in? Duh! 66% of the students, 2/3, prefer to be in the course where they have the opportunity to change their mind. Hello? 66% of the students choose to be in the course in which they will ultimately be deeply dissatisfied with the picture. Because they do not know the conditions under which synthetic happiness grows. Tenemos una parte de nuestro cerebro que se encarga de predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Si yo os dijera que esta noche parte del plan de hoy es que os invite a todos a cenar, qué manera más sencilla de crear emociones positivas, habéis sonreído un montón de gente. Y si os dijera que os voy a llevar a un sitio que me han recomendado, donde el plato especial son unos gusanos rebozados con salsa tártara. Ya no os ha hecho tanta gracia la invitación, ¿no? ¿Alguno de vosotros se vendría a cenar conmigo? Yo pago, ¿eh? Que levante la mano el que se quiera venir. Valientes, decir que sí. La mayoría no quiere, ¿no? Sin embargo, ¿hay alguien aquí que haya probado los gusanos rebozados con salsa tártara? Que levante la mano. Nadie, ¿no? Aún así, nuestro cerebro tiene la capacidad para imaginarse la textura y el sabor que puede llegar a tener un gusano rebozado. No nos hace falta a los humanos experimentar la realidad para decidir si queremos o no tener esa sensación. Con la libertad nos está pasando exactamente lo mismo. Tenemos otra vez la capacidad de poder imaginar aquello que va a suceder, ¿no? Tenemos una serie de procesos mentales que nos protegen. ¿Sabéis alguno lo que es esto? Levante la mano el que crea que lo sabe.
Amigo, dinos qué es. Enhorabuena. Tú al trivia tienes que ser bueno. Es un glóbulo blanco. Esto, sin que nosotros conscientemente tomemos la decisión de que nuestro cuerpo lo libere, nos protege de las enfermedades físicas. Es una respuesta automática. Y de lo que nos hemos dado cuenta ahora es de que tenemos una serie de procesos psicológicos que nos protegen de lo que va a ocurrir. Bueno, esa capacidad que tenemos para reinterpretar las cosas es la que podemos empezar a explotar desde el concepto de felicidad sintetizada, porque otra tendencia que tenemos es a creer que la felicidad natural, es decir, lo que obtenemos cuando realmente estamos esperando eso, imaginaros que yo, por lo que sea, hoy me esperaba que funcionara tremendamente bien mi ordenador y lo consigo. Muy probablemente esa felicidad sea intensa en un primer momento. Cuando de repente yo no consigo eso, muy probablemente me puedo sentir mal, ¿no? Me puedo sentir enfadada, frustrada. Pero lo puedo reconstruir y decir, bueno, no pasa nada, ha sido una anécdota más, ¿no? Seguramente que se acordarán de esta conferencia para el resto, una de las cosas por esto. Lo que estoy haciendo ahí es transformar la realidad para sentirme bien con ella. Y el ser humano cree que esa transformación es como que más falsa, si me permitís la expresión. Como que no se vivencia con la misma intensidad. Pues es otra creencia irracional. Porque tanto la felicidad natural como la construida o sintetizada tienen la misma capacidad para generar bienestar en el individuo, ¿vale? Hay otra investigación que tenéis en el Positive Psychology in Practice que hicieron estos autores, Schwartz y Ward, que hablaban del término maximizar en el tema de la toma de decisiones. Vamos a hacer como un pequeño experimento aquí, ¿vale? Vais a pensar en una frase célebre que contenga un buen mensaje, según vuestra opinión. Pensadla. ¿Está accediendo ya todos a la información? ¿La tiene alguien ya? Que levanten la mano los que han conseguido una frase célebre. Vale, estamos cansados, ¿eh? Venga, ya ahora vamos a hacer otro ejercicio. Y va a consistir en pensar en una frase célebre que contenga el mejor mensaje que he escuchado o he leído en toda mi vida. Acudir a él. ¿Qué ha pasado? Más de uno ha necesitado coger aire. Lo que ha pasado aquí es que nos hemos planteado un reto grande. Nos hemos exigido más, mucho más. Y eso ha hecho que contemplemos muchas más opciones a la hora de elegir la correcta. Muy probablemente los que antes habéis elegido la que era buena, habréis contemplado 2 o 3 y habéis dicho esta está bien. Cuando ya piensas en la mejor de todas, vas pensando, uy, esta, no, pero es que esta era mejor que la otra, porque estás dudando. Esa duda es la que nos hace sentirnos en muchas ocasiones arrepentidos con la decisión que hemos tomado. ¿Qué tipos de arrepentimiento nos podemos encontrar? Pues uno de ellos es cuando ya hemos tomado la decisión, cuando ya habéis elegido la frase. Los que no os ha gustado demasiado y habéis cambiado, que a lo mejor había alguno, muy probablemente era porque estáis pensando lo bueno que tenían las frases que habéis desechado. Otro tipo de arrepentimiento es antes. Cuando tú a una persona le lanzas este mensaje y le parece una tarea demasiado difícil, lo que hace es inhibirse, se paraliza. Y otra más son las altas expectativas. Es que tú esperas que el resultado de la frase sea mucho mejor de lo que luego realmente te encuentras. Y entonces te sientes insatisfecho. Un ejemplo que yo acudiré a la clínica, porque soy psicóloga clínica, que a mí me viene de este tipo de procedimiento, es el de un paciente que nos vino al centro porque, bueno, en el motivo de consulta nos decía que llevaba 2 años dudando. 2 años de su vida, ¿eh? ¿Y dudando por qué? Pues porque no sabía si mantener la relación con su mujer o apostar por la relación con su amante. Se tiró 2 años valorando esta decisión. ¿Qué era lo que le estaba ocurriendo a esta persona? Ya, fuera de comentarios que surgen por ahí, esta persona realmente lo pasaba mal, ¿eh? Lo que le ocurría era que cada vez que pensaba en tomar la decisión, cuando se visualizaba, se anticipaba en esa vida, estaba arrepintiéndose de todo lo que perdía en la otra opción. Él decía, claro, es que cuando he dicho, venga, vale, apuesto por mi relación con mi mujer, venga, vamos a trabajar, aunque sea voy a terapia de pareja, y en el momento en el que lo decidía, se retrotraía porque decía, pero es que
la pasión, el conocerla, eso solo lo tengo con la otra persona. Me decían, bueno, pues vamos a apostar entonces porque tengas una relación más plena con tu otra pareja y extingamos la relación con tu mujer. Pero es que claro, tengo un hijo y la seguridad, mi casa, son muchas cosas. Claro, es que si cada vez que tomas una decisión piensas en lo que pierdes, te puedes morir y no has tomado una decisión. Y eso, si os dais cuenta, nos pasa con cosas no tan grandes de forma frecuente. Un ejemplo muy frecuente es otro que nos han podido contar, o que seguramente conoceremos, de personas que, por ejemplo, se esfuerzan mucho por conseguir un determinado puesto laboral. Imaginaros que esta chica lleva 3 años dejándose la piel por conseguir un puesto que va más acorde con su formación. Y de repente le llega el día de la evaluación de este año y coge y le dice a su supervisor que bueno, que sí, que lo ha hecho estupendamente bien, que todo ha sido favorable, pero que en el momento en el que estamos ha habido ciertas reestructuraciones en el departamento y que entonces el puesto al que aspiraba no va a poder ser. Pero que tienen otro puesto en el que va a viajar un montón y que va a conocer una nueva metodología que pocas personas conocen y le va a servir además para conocer a un montón de gente fuera de nuestro país. Bueno, la chica esta tiene varias opciones de respuesta. Una de ellas, y la más frecuente, es la de frustrarse. La de enfadarse un poquito, si me permitís, con su supervisor, porque ha sido 3 años de esfuerzo. Otra de las opciones que tienen es pensar que vale, sí, es el no conseguir eso, vale. Pero también es verdad que, jolín, pienso que soy una persona joven, que me encanta aprender y que voy a conocer un montonazo de gente y además voy a estar viajando, voy a conocer un montón de culturas distintas. Y para mi currículum, el aprender esa metodología va a ser un puntazo, porque realmente me va a dar muchas más oportunidades. Así que bueno, es que incluso si lo pienso, la otra opción me iba a tener ahí un par de años, vale que estoy llevando gente y tal, pero iba a estar haciendo sota a caballo rey todos los días. ¿Qué está haciendo ahí esta chica? Utilizando ese sistema inmunológico psicológico para protegerse de algo que no puede cambiar. Esto no es para usarlo ante cualquier situación. No es cuestión de estar reformulando cada cosa que nos ocurre, sino en aquello en lo que nos vemos encorsetados. ¿Cómo combatir el arrepentimiento cuando tenemos libertad de decisión, ¿no? Pues uno de los puntos que nos dicen los autores es escoger cuándo escoger. Imaginaos que al final no os invito a ese restaurante tan estupendo, sino que os llevo a mi casa a cenar, que es grande. Y tengo que elegir un vino para todas las personas que estáis aquí. Pues muy probablemente me tiro un ratito pensando, Dios mío, a ver qué vino le va a gustar a esta gente, porque no os conozco, ¿vale? Y además tiene cierta importancia llevar a tanta gente a mi casa. No voy a tardar tanto en decidir ese vino como tardaría en elegir uno para mí y mis 2 mejores amigos. El que yo tarde un poquito más y valore más opciones en el primer caso es normal. El que cada vez que vaya por un vino me tire media hora pensando cuál va a ser el mejor, ya no es tan adaptativo. Así que tendremos que también tener la conciencia de que hay momentos en los que es bueno considerar más opciones y otros en los que es mejor simplificar. Otro de los aspectos a trabajar es el de satisface más y maximiza menos, lo que decíamos antes de solamente cambia la palabra. No busques lo mejor, busca algo bueno. No busques el mejor vino de todos los que están en el estante. Busca uno que te guste. Muy probablemente la satisfacción que experimentes con él va a ser mucho mayor. Las posibilidades de que estés a gusto con esa decisión. Otra de las cosas que nos plantean es pensar menos en los costes que tiene la oportunidad, ¿no? El focalizar más en la opción que en las alternativas. Aquí me viene también un caso a la mente que nos han dado recientemente de una mujer que también ella no se quiere separar, pero su marido sí. Y una de las opciones que se planteaba era, bueno, ¿y cuántas opciones tengo ahora? ¿No? La mujer se sentía un poco indefensa y pedía y requería ayuda. Pues opciones hay 1000 millones. Si nos ponemos a plantearnos cuántas tienes, nos podemos tirar 20 sesiones con eso. Pero sí que, echando un vistazo rápido, pues tienes 2. Buenas, tienes 2. Vamos a intentar simplificar, ¿no? En lo que realmente puede ser algo que nos adapte. Practica la gratitud por la decisión que has tomado. Si nos vamos al hombre que tenía esta medio doble vida, ¿vale? Si en vez de estar pensando constantemente en lo que perdía, hubiera pensado en lo que hubiera supuesto el apostar, por ejemplo, por una última oportunidad a su mujer,
si realmente se hubiera querido convencer de que eso era posible, hubiera encontrado la fuerza para poder, por lo menos, dedicar un tiempo a esa opción. Pero elegía también el estar pendiente de la otra. De hecho, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que aunque tengamos todas estas pautas, aunque la teoría nos diga que es posible, hay que ser conscientes de las limitaciones y de que un punto importantísimo dentro del cambio en el ser humano es la decisión de querer cambiar. Y que aunque vengan a nosotros, y por desgracia en este caso que os he puesto es uno de ellos, manda narices que tenga que hablar de un caso que es un fracaso, pero es verdad que en él no había una decisión consciente de querer cambiar, porque en el fondo querían mantener los beneficios de las dos opciones. Y por mucho que el terapeuta quiera intentar infundir un cambio de valores en esa situación, si la persona no quiere, por mucha teoría, no va a cambiar. Por supuesto, el focalizar en la gratitud de la otra opción nos hace arrepentirnos menos, y esto es muy importante, el controlar las expectativas. Gracias a ese pedazo de desarrollo que tenemos de nuestro córtex orbitofrontal, tenemos una capacidad brutal para imaginarnos con todo el lujo de detalles lo que va a pasar y creernos que esa es la única opción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando solo contemplamos una expectativa, hay muchas probabilidades de que lo que ocurra realmente no se parezca. Las probabilidades de frustración son altísimas. La pauta a dar en ese momento es: intenta construir contra más alternativas mejor, contra más opciones mejor, para que en ese caso de que no ocurra exactamente lo que tú te estás esperando, se parezca a alguna de ellas, ¿vale? Porque la pauta de no tengas expectativas no se puede dar. Eso es imposible en el ser humano. Disminuye la comparación social. Si yo cojo el vino y pienso, imaginaros, a lo mejor estoy con, yo qué sé, un Marqués de Murrieta a la mano y digo, jo, el otro día le puso un amigo en una cena y no le gusta a todo el mundo y yo quiero que el vino que coja hoy, es que son 50 personas, que sea el mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy abocada a hacer caso. ¿Por qué? Porque si quiero encontrar siempre lo mejor en comparación con cualquier persona, siempre va a haber alguien mejor que yo. Sé que es un poco duro de asimilar, pero es verdad. No podemos estar luchando constantemente con ser los mejores en relación a todas las personas que nos rodean. Pensemos en cuál me gusta más a mí y en cuál creo que podría gustarle a los demás, pero sobre todo a mí, porque si no, muy probablemente caeré constantemente en esa lucha de querer ser la mejor. Y aprende a amar las coacciones. Esto se refiere a que cuando tenemos muchas opciones, estamos a gusto. Pero ¿y qué pasa cuando tenemos solamente dos? El denominado dilema. ¿Y si pensamos que el tener dos opciones es mucho mejor que tener 20? Porque imaginaros 20 posibles planes para este fin de semana. ¿Cómo acabas con la cabeza? Echa un momo. Si solamente tienes dos, es mucho más fácil elegir. Así que empecemos a autoconvencernos de que tener esa libertad de elección no facilita nuestro bienestar, sino justamente lo contrario. Bueno, un poquito vista la teoría, vamos a ver ahora cuáles han sido los resultados que han obtenido algunas personas interviniendo en el marco de la positiva. Como decía antes con el tema de Maslow, hay dos formas de entender la práctica de la psicología positiva. Cuando hablamos de una persona, por ejemplo, que tiene un malestar, ¿no?, clínicamente significativo, es decir, que de una escala del 0 al 10 yo me encuentro en un 1, voy a necesitar terapia. Según, esto es una visión que yo transmito desde mi perspectiva, desde el instituto, ¿eh? Hay otros autores en positiva que defienden que con la sola intervención de positiva pura, aunque haya malestar clínicamente significativo, se puede conseguir beneficio. Y de hecho hay datos que lo avalan. Yo en mi práctica clínica no me he encontrado con eso. Me he encontrado que cuando el malestar es muy intenso, necesita antes pues quitarse esos ataques de pánico con una técnica estratégica, por ejemplo. Y luego ya le metemos positiva para desarrollo personal, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es una investigación en la que se evaluó cuál era la eficacia de una intervención en Positive Psychotherapy. Esta intervención la hicieron Seligman, Park y Peterson. Casi todas las fotos de los autores de positivas siempre salen sonriendo, son súper graciosos. Ellos lo que hicieron fue que gracias al libro de Seligman, La auténtica felicidad, que si no le habéis leído, ya de paso os lo recomiendo, viene un link en el que tú te apuntas y te dice, bueno, pues que puedes entrar en el concurso de una serie de premios si entras en una investigación. Creo que daban un premio de $500 y otros 3 de $100. Bueno, pues claro,
hubo bastante gente que se apuntó, de hecho creo que fueron 577. Y al final, cuando terminó el estudio, solamente lo terminaron 411, como suele ocurrir. Pero estamos hablando de muchas personas, son 411 personas, ¿eh? Es una muestra muy grande. Y lo que hicieron con esas 411 personas fue, venga, pues los vamos a dividir en dos. A unos les vamos a mandar un ejercicio placebo, que no hace nada, y a otros les vamos a mandar ejercicios que supuestamente potencian la felicidad. En el caso del placebo, lo que les mandaron fue escribir memorias tempranas, ¿vale? Sobre su infancia, adolescencia, todo esto en el intervalo de una semana, estábamos hablando, la intervención. Y a nosotros les vamos a dividir en 5 grupos con 5 ejercicios distintos. Estos ejercicios además es bueno quedarse con ellos porque son ejercicios de positiva que luego vais a poder utilizar, ¿vale? El primero es la visita de la gratitud. ¿En qué consiste este ejercicio? En que la persona pensaba en un momento de su vida en el que alguien le hubiera ayudado, hubiera hecho algo bueno por él y que no hubiera tenido un momento para agradecérselo directamente. Entonces lo que tenía que hacer era escribir una carta en la que mostraban ese agradecimiento a la persona y luego se lo entregaban. El siguiente ejercicio, otro grupo distinto, era escribir todas las noches durante una semana 3 cosas buenas que nos hubiera ocurrido a lo largo de nuestra vida y describirlas brevemente. El tercero era You at your best, como la mejor versión de ti mismo, recordar un momento en el que hubieras desplegado tu máximo potencial e identificar cada día cuáles eran las fortalezas que habías puesto en práctica en ese momento de tu vida. La cuarta consistía en que tenían que hacer el test VIA, que no sé si lo conocéis, es un test bastante extenso en la versión amplia, son 240 preguntas, donde te hacen una jerarquía de tus 24 fortalezas. Entonces ellos lo rellenaban y solamente les decían sus 5 primeras. Y les instruían en que eligieran una y utilizaran de forma distinta a lo habitual esa fortaleza durante 7 días. Y la última consistía simplemente en rellenar el VIA, conocer cuáles eran tus 5 principales fortalezas y una de ellas intentar ponerla en práctica un poquito más, pero no de forma distinta. Esa diferencia es importante, ahora veremos por qué. Porque esto fue lo que se encontraron, se ve muy chiquitito, pero yo ahora lo explico. Fijaros, lo más curioso que se encontraron con el ejercicio es que contemos con que eran personas que tenían, puntuaban un poquito alto en depresión, ¿vale? Los sujetos, bueno, esto es la evaluación de felicidad. Solamente de la medida pre a la medida post ya había un incremento en el grupo hasta control. O sea que las personas ya se encontraron bien solamente con desviar su atención hacia otra tarea. Ya solamente eso fue terapéutico. Pero fijaros qué brutal. En el caso de la visita fue el incremento de la felicidad percibida por la persona inmediatamente después de hacer el ejercicio. Estamos hablando de una semana. Mirad la subida que tiene. Es increíble. Este ejercicio nosotros lo hemos hecho en el curso de experto también y lo hacemos con los pacientes constantemente y os lo recomiendo a todos que lo podáis hacer porque es un momento que no se olvida nunca en la vida. Por lo menos el primero que haces, luego ya los siguientes es diferente. Lo interesante es que en la visita, fijaros las diferencias significativas. Aquí tenemos la medida justo después, a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Bueno, pues este ejercicio incrementa la felicidad solo hasta el mes. Al mes deja de tener efecto, es decir, es una técnica puntual para tener un incremento en un intervalo corto de tiempo. Con el escribir 3 cosas que nos hacen sentirnos bien en nuestra vida todas las noches, el incremento es a partir del mes, pero se mantiene a lo largo del tiempo. Por tanto, si combinamos ambas, ya lo tenemos. Pero es muy importante el hacer este tipo de estudios para saber realmente qué es lo que funciona y cómo influye en nuestro estado de bienestar. En los 2 ejercicios que tenían que ver con identificación solamente de fortalezas no hubo diferencias significativas en la felicidad. Es decir, saber lo bueno que tienes, por lo menos en este estudio, no demostró que fuera un cambio para la persona en cuanto a felicidad, ¿vale? Sin embargo, en usarlas de forma diferente a como habitualmente lo hacía así, aquí se cree que incrementó la felicidad general con la vida después de una semana. Pero más interesante aún son las medidas que obtuvieron en cuanto a la sintomatología depresiva. Fijaros, en el caso de la visita, la disminución de la sintomatología fue casi a mínimo, inmediatamente después. Y como ocurría en el caso de la felicidad, aproximadamente al mes, ya los efectos dejaban de notarse. Donde sí que encontraron algo tremendamente curioso fueron en los 2 ejercicios, que fueron el de decir 3 cosas por la noche que nos hacían sentirnos bien y el de utilizar las fortalezas de forma distinta. Porque empezaron a tener efectos en reducción de depresión desde el primer momento en que se practicaba.
¿Qué nos dice esto también? Que reducir la depresión no tiene por qué incrementar la felicidad. Entonces, si queremos realmente trabajar la calidad de vida de las personas, no podremos focalizarnos solamente en eliminar esa sintomatología, sino que habrá que hacer cosas que demuestren en base a evaluaciones que incrementan esa capacidad de desarrollo personal. ¿Vale? Pero fijaros, ¿qué datos? Solamente con un ejercicio que se ha realizado durante una semana. Gracias a esto nos damos cuenta de la potencia de todo esto y que no hacen falta intervenciones de meses para obtener resultados buenos con las personas. Nosotros, las medias de intervención que tenemos en clínica son de 20 sesiones. Y cuando le dices al paciente cómo viene, al principio no se lo cree. Y te mira con cara un poquito de desconfianza. Pero es así. Normalmente al mes la persona ya empieza a sentir una adaptación en su entorno. No hace falta ir a otros periodos, sino focalizar en el presente y en lo que la persona quiere y necesita hoy. Para que tengáis, además de la clínica, yo soy clínica y os tenía que explicar esto, una medida relacionada con coaching, os explico un poquito. Nosotros, cuando empezamos, hicimos una línea de intervención con diferentes objetivos a conseguir, pero no estipulamos unas sesiones concretas, es decir, la persona podía alcanzar esos objetivos en 15 o 20 sesiones, dependía de la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te pones a enseñar, si quieres medir si esa persona lo hace bien o mal, tienes que protocolizar todo esto. Entonces lo que decidimos fue hacer un programa en 10 sesiones. Estamos hablando de 10 horas en la vida de una persona. Los datos que vais a ver son los obtenidos por los alumnos del curso de experto en psicología positiva. Es decir, son personas que muchas nunca habían visto un paciente, aunque tuvieran 50 años, porque se habían dedicado a recursos humanos o se habían dedicado a otras cosas. Y además, son personas que solo habían tenido 5 meses de formación previamente. Para que veáis un poquito el contexto y qué resultados obtuvieron. Nosotros lo que hicimos fue una medida antes y otra inmediatamente después. No hicimos a la semana o a los meses. Y pasamos 3 pruebas. Esta que veis aquí son los resultados del cuestionario de felicidad general. Si os fijáis, aunque sea un poquito pequeñito, este rojo es la medida pre y el azul es la medida post, ¿no? Hay algunos en que se observa menos diferencia y hay otros en que mirar qué diferencia se observa. Estamos hablando de 10 horas de la vida de una persona. La media que hemos observado de incremento, media, en 35 sujetos, ha sido de un 11%. De 0,8 puntos en puntuación directa, que es un 11%. En 10 horas de una persona. Y estamos hablando de alumnos, no de personas entrenadas. Lo que nos encontramos con el test de satisfacción general con la vida fue incluso un poquito mayor, un 14,28%. Y lo que nos encontramos con la escala de bienestar psicológico fue aún mayor todavía, 16,25 puntos. Esta escala mide lo que es el bienestar, tanto en el trabajo, como en la familia, como en la parte personal y material. Aquí, si lo pudierais ver con más detalle, veréis que hay incrementos brutales y que hay alguno que tiene un pequeño descenso. Aquí intentamos anticipar cuáles podrían ser las hipótesis que explicaban este hecho, porque era como una regresión del bienestar de la persona. Y la conclusión a la que llegamos fue que muchas de las personas que se introdujeron en este programa no tenían ni idea de lo que era el coaching. Y cuando les decías la palabra coaching, muchos lo asociaron con formación. Y cuando empezabas a exponer conceptos que eran bastante profundos, que eran de tocar ciertas cosas que a lo mejor la persona no había tocado en ningún momento, se quedaron un poco diciendo, ¿esto qué es? Esto no es lo que yo me esperaba. Y teníamos 10 sesiones para reestructurar todo eso. Lo que aconsejamos a esas personas es que posteriormente siguieran con ese proceso para que tuvieran más tiempo para romper esas barreras que en ocasiones mostramos. Por tanto, vemos la capacidad que tiene la psicología positiva de incrementar el bienestar en las personas, incluso con personas, si me permitís la expresión, no tan entrenadas. Nosotros en el centro hemos observado una media aproximada de todos los casos que hemos llevado en el año pasado, un incremento de los terapeutas que trabajan allí, del incremento del bienestar de un 40% de media. Estamos hablando de media. Es decir, hay personas que han experimentado un 80 y hay personas que han experimentado un 5, ¿vale? Pero todo esto nos muestra que es tremendamente efectivo y hablamos de 10 horas en la vida de una persona. Bueno, pues todos los seminarios, conferencias que yo suelo realizar tienen un toque de vivencia personal, si me permitís la expresión. Y es que no es lo mismo escuchar y ver teoría que experimentarlo uno mismo. De hecho, en el curso de experto
a todos les hacemos pasar por el proceso. Aquí tengo una que se está riendo. Y creemos que eso es lo que más enriquece a la persona, tener todo ese tipo de backup, ¿no?, en su interior. Así que, aunque sea una conferencia, me he permitido el lujo de meter un ejercicio. Y está relacionado con la fortaleza del amor. La fortaleza del amor se ha demostrado que tiene efectos tremendamente positivos en la propia salud. Es decir, el que demos importancia a detalles en nuestro día a día en relación a expresar cariño y recibir cariño en los demás. Ha habido estudios que incluso han demostrado que ha incrementado la esperanza de vida en 5 años en las personas. Ha disminuido la sintomatología física, incluso los accidentes de tráfico. Merece la pena empezar a probar un poquito, ¿no?, lo que es este ejercicio. Así que lo que vamos a hacer es que tenéis ahí una lista que la hemos cogido de una dinámica de Boppel, aunque la dinámica no es de Boppel, está reformulada. ¿Veis ahí una lista, verdad? Pues vamos a coger una palabra que asociemos con un momento de nuestra vida en que esa palabra haya entrado en juego, ¿vale? Os doy un minuto para que las leáis y seleccionéis una de las palabras. Pues ahora lo que vamos a hacer es que en unos 5-8 minutitos vamos a escribir un poco. Vamos a poner esa palabra o bien en el título o bien en el cuerpo de un texto, que puede ser en verso o en prosa, depende ya de la creatividad y capacidad literaria de cada uno, en la que mostremos y expresemos cuál fue esa situación, qué es lo que ocurrió, cómo nos hizo sentir, e identificaremos una fortaleza propia y una fortaleza de la persona, objeto, con quien intercambiáramos ese cariño, esa función de amor, ¿vale? Así que tenéis 5 minutitos para escribirlo. Pues ahora, el siguiente punto va a ser compartir esa carta. Os explico cómo, no va a ser entre todos, sino que vamos a elegir una persona, solo una, con la que compartirlo, y esa persona es mejor que no sea conocida. Por muchas razones, no vamos a ver aquí cuáles, pero es mejor que no la conozcáis, que no sea con quien habéis venido aquí. Que nos movamos un poco, aquí no pasa nada porque se arma un poco de revuelo, aunque somos un montón, pero bueno, lo intentaremos generar orden. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, uno cuenta su historia, la lee directamente. Si no le ha dado tiempo a terminar de escribirla, termina de contarla para saber el final. Luego la cuenta el otro. Y cuando ya eso se ha terminado, entonces se pueden hacer comentarios, aclaraciones, elogios. Es decir, lo que vamos a intentar es no entrar en juicios de valor, sino señalarle lo que más nos ha gustado de esa historia, de la historia de la otra persona. A eso nos referimos con compartir. Así que, movilización de la sala, cuando queráis. Me gustaría hacer una pregunta a la sala. ¿Quién se siente bien ahora? ¿Quién se siente bien? ¿Quién ha experimentado una cierta intensidad de amor? Se respiraba en la sala. Solamente cuando ya lo estáis escribiendo, algunos ya estabais sonriendo. Fijaros qué sencillo es, en cuestión de 5 minutos, generar emociones positivas en las personas. Ahora, para finalizar, me gustaría que con la persona que tuvierais al lado pudierais un poco reflexionar sobre estas preguntas que os ponemos aquí. Una de ellas, que me parece muy interesante, es la de saber si nos ha costado. ¿Nos ha costado el empezar? Unos no, otros sí. ¿Y lo de identificar la fortaleza? ¿A alguien le ha costado un poquito? Si he visto alguno que le ha empezado a costar escribir, no quiero señalar. Hay veces que nos cuesta un poco y no pasa nada, es normal. Una de las razones por las que nos cuesta en ocasiones identificar fortalezas es porque no estamos acostumbrados a valorar lo bueno que tenemos, sino que estamos pensando constantemente en aquello que tenemos que mejorar. Es como nos han educado. Es la dinámica habitual. El entrenarnos en pensar en nuestras capacidades nos ayudará a ser más conscientes y tenerlo más presente en nuestro día a día. ¿Habéis experimentado entonces esa sensación, no? Fijaros, sin tener que vivirla, solamente con recuperarla a través de un escrito. ¿Qué conclusión sacáis de este ejercicio?
¿Alguien ha sacado alguna conclusión? ¿Qué habéis aprendido? ¿Sí? De alguna manera despertar lo que está dormido. Decía que de alguna manera despertar lo que está dormido. Es decir, es algo que está ahí, que puede pasar desapercibido, pero que el hecho de prestarle atención, de hacerlo consciente, nos entronca con lo más auténtico, con lo más profundo, en sentido positivo. Hay veces que lo más importante está en los pequeños detalles, ¿no? Y normalmente en nuestro día a día ocupamos mucho tiempo en las obligaciones, en todas las cosas que tenemos que hacer, en todo lo que tenemos pendiente, y nos cuesta sacar tiempo para realizar cosas que nos hagan sentirnos bien por el simple hecho de sentirnos bien. Hay veces que nos cuesta sacar tiempo en la agenda para cosas individuales relacionadas con nuestro bienestar. Este tipo de ejercicios son tremendamente sencillos. Cualquiera los puede hacer, cualquiera los puede enseñar. Y os puedo asegurar que en algunos casos marcan un antes y un después en la vida de las personas. Otro de los ejercicios que os quería enseñar, y que no es para que lo hagáis ahora vosotros, sino para que lo tengáis como una herramienta más, es, aunque ya lo hemos visto un poco con el ejercicio de Seligman, el de pensar en 3 cosas que nos hacen sentirnos bien. Yo sí que quería matizaros algo aquí, y es que Seligman proponía que este ejercicio se realizara todos los días. Y ha habido otra autora que se llama Sonja Lyubomirsky que ha observado que eso genera cierta habituación. Aunque él ha observado que hay buenos beneficios al mes, yo por lo general sigo un poco a esta autora y recomiendo hacerlo una vez a la semana. Además es muy curioso, porque supuestamente tiene más efecto si se realiza los jueves o los domingos. No me preguntéis por qué, cosas de la mente humana que es tan complicada, pero tiene mayor eficacia. Entonces, si queréis hacerlo vosotros o lo queréis recomendar, os aconsejo que sea mejor una vez a la semana durante un tiempo prolongado de tiempo. Y bueno, para terminar, por supuesto agradeceros vuestra atención, vuestra implicación, y me gustaría que nos hubiéramos quedado sobre todo con la idea de que la positiva es una opción que, además de incrementar la eficacia de lo que hacemos, es tremendamente sencilla. No necesitamos una gran cantidad de experimentación con esta disciplina para poder obtener beneficios de ella. Así que os animo a que podáis involucraros, podáis aprender, podáis leer, para que podáis empezar a utilizar cuanto antes todo esto en vuestra vida personal y, por supuesto, profesional. Muchas gracias. Yo quería plantearte una cosa desde mi punto de vista, no sé si entrará dentro de lo que tú expresas o no. Normalmente la vida se compone de ritmos, ¿no? Igual que necesitamos lo positivo, necesitamos lo negativo. Por supuesto. Y entonces, ante esta situación, si no inspiras, no puedes volver a inspirar. O si no te cansas, no descansas. Entonces, lo que consideráis negativo, o quizá lo que desechamos, ¿vosotros cómo lo trabajáis o dónde lo incluís? Te explico. Una de las cosas que normalmente al principio solemos explicar es que la felicidad no sería percibida si no existiera la tristeza. El ser humano percibe los contrastes. De nada sirve el inhibir las emociones negativas, porque si están ahí y la naturaleza las ha mantenido es por algo. Es porque tiene una función adaptativa. Y por supuesto que si intentáramos inhibir la ira, las consecuencias que tendríamos serían devastadoras, porque nos está indicando que queremos cambiar una situación. Con la tristeza nos está dando tiempo para asimilar algo que para nosotros es doloroso. Todo tiene un porqué, y la psicología positiva no se plantea eliminar ese síntoma porque sí, sino que cuando ya lleva con nosotros mucho tiempo, demasiado, o es más intenso de lo habitual, tanto que está desadaptándonos en nuestra vida, es cuando entonces requiere de una reestructuración. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso de un duelo en el que una persona, cuando hacían 3 meses que se había muerto su madre, vino a consulta por ese duelo, y con toda la sinceridad del mundo le dije: si solamente es porque le echas de menos, esto es normal. Siento decirte que tienes un proceso de 1 a 2 años de echarle de menos, y en eso yo no te puedo ayudar, porque es un proceso natural que tenemos que pasar. O sea que a lo que voy es que por supuesto que no intentamos negar
y prohibir a la persona que experimente su propio estado de ánimo, sino que cuando ya nota que se le está yendo de las manos, entonces se ponga con ello. Yo me he quedado con dudas del ejercicio, que me ha parecido muy interesante. ¿Sí? Cuando dices, son cosas a las que estamos agradecidas o personas, o sea, cuando tenemos que hacer el ejercicio de las 3 cosas por las que nos sentimos agradecidos, Sí. es, puedes sentirme agradecido a la vida, yo qué sé, por disponer de agua potable, o tiene que ser con personas. No, cada persona además, de hecho, puede ser también, como tú dices, por cosas, proyectos, por acontecimientos, no tiene por qué estar vinculado a una persona, realmente cada uno lo expresa a su manera. Incluso, ¿son cosas que te han tenido que ocurrir en el día o no? No, a ver, depende del objetivo que tú tengas. En el estudio de Seligman sí que era acerca de lo que te hubiera ocurrido, que te hubiera hecho sentirte bien a lo largo de toda tu existencia. Es fácil encontrar ahí, entre comillas, ¿vale? Vale. Lo que muchas veces nosotros planteamos es que piensen en cosas que le hayan hecho sentirse bien a lo largo de la semana. Vale. Porque está un poquito más focalizado en el presente, es más difícil, y tú además así le ayudas a focalizar en los detalles, porque cuando tú piensas en toda una vida normalmente verbalizas cosas que son muy grandes. Y eso más o menos nuestro cerebro es fácil que lo detecte. Lo que nos cuesta es encontrar los pequeños detalles que nos hacen sentirnos bien día a día. Y ese ejercicio lo que hace es que esa parte de la hipófisis esté un poquito más pendiente de esos acontecimientos que, aunque sean mínimos, te hacen sentirte bien, pero que no tenga que estar solamente focalizado en el pasado. Vale, perfecto. Gracias.